Como decía, el 22 de julio, una fecha, sabéis que cuadra el nacimiento de la pequeña Leire con la fecha de nacimiento de Vanessa, ¿no? Madre e hija nacen en el mismo día, coincidencia. Ha pasado ya un par de meses que han disfrutado de convivencia. Yo me atrevería a decir que algunas veces no han disfrutado de la convivencia, porque los pequeños estos se los comería uno, y como dice el chiste, cuando son grandes se arrepiente uno de no habérselo comido a su debido tiempo. Pero bueno, también hay tiempos para disfrutar y también tiempo para sufrir en esa intimidad que es la de la familia. Supongo que la mayoría de los familiares de ellos ya la conocíais aquí en el entorno de la familia espiritual de la Iglesia, también la mayoría, por las diferentes veces que hemos tenido oportunidad de reunirnos como iglesia, visitas en casa, etcétera. Entonces surge una duda: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué es esto de la presentación, ¿no? En la invitación que recibisteis por WhatsApp, que le pedí a Vanessa que me hiciera llegar, a algunos de vosotros se convocaba a este espacio, pero hay una cuestión ahí que dice mi presentación. Os invito, ¿no? Os invitamos a mi presentación. ¿Qué es esto de presentación? Si ya la conocemos, ¿no? Cuando se habla de presentación normalmente se habla de otra cosa, ¿verdad? Se habla de otras cosas que pueden herir sensibilidades por la foto, depende de cuál sea tu color. Pero esto es una presentación, ¿verdad? No una cosa así de los niños. La nueva incorporación de un nuevo fichaje al club. Bueno, estamos hablando de que el término presentación puede inducir al error. Puse una foto de un verde y blanco porque creo que la sensibilidad paterna es más bien verde y blanca, para no ofender a padres y abuelos, ¿no? Que creo que también anda por ahí, Baldo, saludos. Son de sensibilidad de esos colores, ¿no? Muy bien, pues cuando estamos hablando de presentación de un niño, estamos hablando de que no se trata de un sustituto del bautismo. Alguno podría pensar eso, ¿no? Bueno, los evangélicos estos raros, los protestantes estos extraños, pues como no hacen bautismo de niños, pues se inventan una cosa que es presentación, y así cambiamos una cosa por otra. No se trata de eso. Tampoco, si alguno piensa un poco más fino, no es la continuación ni mucho menos del ritual de la circuncisión judía, que ahora lo hacemos ver como si fuese esto una especie de circuncisión, en el sentido de que es un rito iniciático a una nueva familia, a un nuevo pueblo. No tiene nada que ver con esto. Gracias. Su origen, el origen de esta ceremonia, entre comillas, ¿no? De esta actividad de presentación, tiene su origen en la consagración de los niños judíos. ¿Y cuándo empieza esto? Pues empieza muy atrás, en los tiempos en los que el pueblo de Israel estaba sirviendo como esclavo bajo las órdenes de Faraón en Egipto. Así que fijaos el salto de hoy, nos hemos ido allí a las antípodas de la historia, y allí se encuentran las raíces de lo que en la Biblia denomina la consagración o presentación de los primogénitos varones. Alguno no habrá leído esta historia en la Biblia, pero probablemente, para bien o para mal, habrá visto películas como esta de los 10 mandamientos de Charlton Heston, en las que al principio de la película, que obedece al relato bíblico, Moisés, o Dios a través de Moisés, está queriendo sacar a su pueblo, liberarlo de la esclavitud negra, abismal del pueblo de Israel bajo la violencia egipcia. Sabéis por la historia que Faraón no quiere dejar marchar al pueblo de Israel y es sometido a una serie de plagas. La última de ellas, la última plaga, tiene que ver con la muerte de todos los primogénitos. O sea, no había manera de doblar el brazo a Faraón. Sin embargo, esta plaga dio resultado. Era la muerte de los primogénitos. Ahora bien, Dios advirtió a su pueblo de que si seguían sus instrucciones serían libertados y librados de esta muerte. ¿Cómo? Un sencillo ritual. ¿Cuál era? Tener en casa durante unos días a un pequeño corderito limpio, sin mancha, inocente,
y llegado la noche de la visitación del ángel exterminador, habían de matar, de sacrificar a ese corderito y con su sangre marcar los dinteles de la puerta, de tal manera que esa señal hacía que el ángel exterminador no cursara dentro de esa casa y acabara con la vida del pequeño o del mayor, porque también morían los mayores. Esto se recordó a partir de esa experiencia con lo que se denominó la consagración de los primogénitos. Los primogénitos de Israel fueron librados en Egipto de esta última plaga a través de la muerte y de la sangre de un cordero inocente que invalidaba la actuación del ángel exterminador. Los varones primogénitos de Israel, a partir de entonces, fue instituido que tenían que ser consagrados a Dios. ¿Veis? No murieron porque un cordero pagó por ellos, pero a partir de entonces se legisla en el pueblo de Israel la obligatoriedad de consagrar al primer varón nacido de cada familia, también dentro de los animales, consagrarlo a Dios, en recuerdo de que sus antepasados en Egipto sobrevivieron gracias a la misericordia de Dios que ofreció o que propició un cordero que muriera en su lugar. Ahora, esta consagración tenía unas implicaciones prácticas tremendas para la vida de los primogénitos. ¿Sabéis cuál era? El primogénito tenía que ser cogido por los padres, llevados al sacerdote y entregado para su formación a asuntos relacionados con la religión judía, de tal manera que, entre comillas, perdían al niño. No moría como murieron los corderos en Egipto, pero el niño era entregado para el servicio especial a Dios. Ahora, casi hubiese sido preferible que hubiesen muerto todos los primogénitos en los tiempos de Moisés, ¿verdad? Que ahora todas las generaciones posteriores, todos los primogénitos tenían que ser entregados en servicio a Dios. Bueno, hay en las Escrituras una legislación que es, o que supone la libertad de ese compromiso. Es la idea de comprar la libertad. Y se compraba la libertad. En el libro de Números viene especificado como a través del pago de 5 siclos, es decir, 5 monedas de 10 gramos de plata. Los padres entregaban esa cantidad al sacerdote y el niño ya no tenía que ser entregado para el servicio en el templo o en el tabernáculo. Esa es la idea de redimir, que no es otra cosa que obtener la libertad de un tercero a través de un pago, ¿vale? Es muy importante este concepto, está relacionado directamente con lo que estamos haciendo. Redimir es libertar a otro pagando por él, pagando por su libertad. Así que los padres liberaban a su hijo del compromiso a través de este pago. Es justamente lo que ocurrió en Egipto. La muerte de un cordero inocente compró la vida de los primogénitos. ¿Veis el paralelismo perfecto? Pues esto es lo que ocurría después en la ceremonia de la presentación o la consagración que se hacía de una y otra vez. El pago de 5 monedas de plata liberaba o redimía al primogénito de una vida dedicada al servicio religioso en exclusividad. Pues este acto se recordaba una y otra vez cada vez que era presentado un niño, un varón, el primogénito, en el templo. Este acto recordaba, como digo, una y otra vez a Israel que el único medio para la salvación, para la libertad, para la vida, era única y exclusivamente el sacrificio de un sustituto. Otra vez nos vamos al corderito de los tiempos de Moisés. Un cordero inocente moría allí en Egipto para librar a los primogénitos de la muerte. Y esta es una ilustración poderosa de cuál era el proyecto liberador y restaurador de Dios a través del tiempo, que ya se insinuaba en esos momentos iniciales de la historia de Israel. Este recuerdo se refrescaba continuamente en la ceremonia de la consagración y de la presentación de los primogénitos.
Y este es un ritual que vivió el mismo Jesús. Allí en el Evangelio de Lucas, en este historiador, comenta lo siguiente. Dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concedido. Y dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, habla en plural, madre e hijo, conforme a la ley de Moisés, lo que fue establecido en la historia que hemos visto previamente, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y veis ahí un paréntesis, como está escrito en la ley del Señor. Es decir, lo que estaban haciendo obedecía a la legislación del Antiguo Testamento en referente a lo que estamos comentando. ¿Y qué es lo que decía? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Santo es apartado para el Señor. Entonces, en obediencia a esa legislación de hacía ya muchos años, pues se encontraban José, María y Jesús en el templo para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor. En este caso menciona un par de tórtolas y 2 palominos. Esa es la referencia al sacrificio por la purificación de la madre, ¿vale? No tiene que ver con la consagración de Jesús, de la cual no se dice nada más, solo se dice que se hizo, ¿vale? Nada nuevo hasta aquí. Hace mención, como digo, de estas 12 ceremonias, según marca el Antiguo Testamento, pero sin embargo, y curiosamente, el relato, que aquí se resume en 2 o 3 versículos, es más amplio porque aparece en escena un personaje llamado Simeón. El historiador dedica más tiempo, más detenimiento a la interacción de Simeón con los padres que a lo que ha ocurrido previamente. Y dice el texto así, dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba, ¿qué esperaba? La consolación de Israel. O sea, un hombre aparece en escena que está a la expectativa de que aparezca en la historia del ser humano la consolación de Israel, en una alusión directa al Mesías, al Dios que habría de venir para liberar y consolar al afligido pueblo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, es decir, aquel que venía a ser la consolación de Israel. Y movido por el Espíritu vino al templo. Es interesante que visualicemos a este personaje. Es un personaje que está absorbido por el deseo, en la espera de que Dios envíe desde los cielos un libertador que consuele al pueblo, el ungido, el enviado del Señor. Y movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, pasan cosas, que después que vamos a ver a continuación. Solo quería destacar ahí esta actitud de Simeón. Es un hombre que esperaba la consolación. Y ahora cabe preguntarnos, ¿y por qué? ¿Por qué está esperando? ¿A qué viene esta espera? Pues espera porque es un conocedor de las profecías del Antiguo Testamento en las cuales se profetizaba la venida del libertador, del Mesías, del ungido de Dios, de aquel que habría de ser la consolación de Israel. Y además había recibido una revelación especial y personal, como hemos leído. No verás la muerte hasta que veas al ungido del Señor. Como digo, os propongo, al menos yo estoy absolutamente convencido de que este personaje estaba al corriente de las profecías que apuntaban a la venida del Mesías, y que cuando le vio, además de la revelación del Espíritu Santo, tuvo la certeza de que estaba delante de él. ¿Y cuáles son las profecías? Hay montones de profecías en las Escrituras que apuntaban a la identidad, al cómo, al dónde de aquel que había de venir a liberar al pueblo de Israel. Se nos habla, por ejemplo, en la profecía que habría de nacer de una virgen, que sería de la simiente de Abraham, del linaje de Isaac, hijo de Jacob, de la tribu de Judá, línea familiar de Isaí, de la casa de David. Esto es un embudo, ¿sabes? Esto que estoy leyendo es un embudo cada vez más estrecho, identificando a una persona, a un personaje específico en la historia. De la casa de David, nacido en Belén, homenajeado al nacer por reyes,
con regalos. En el momento de su aparición habría una matanza de niños, sería llamado Señor, sería llamado Emmanuel. Es decir, confluyen en aquel pequeño que era presentado en el rito de la consagración en el templo, el cumplimiento perfecto de toda la profecía. A mí se me ponen los vellos de punta, no sé a ti, porque esto tiene unas implicaciones racionales tremendas. ¿Cómo es posible que a lo largo de cientos de años atrás se dictaminen una serie de profecías y tengan un cumplimiento milimétrico en la persona de Jesús? Bueno, yo creo que podemos sacar unas implicaciones. Creo que al menos, la primera, hay inteligencia detrás de estas propuestas proféticas, ¿no te parece? Si no, es que sería de loco. O sea, si pensamos con un pensamiento racional y matemático y vemos la profecía y su cumplimiento milimétrico, y solo menciona unas cuantas, hay cientos, tiene uno que abocarse a pensar, hay inteligencia. No puede ser casualidad. ¿Inteligencia de quién? ¿De hombre? No. Esto nos conduce a que esta inteligencia nos aboca a establecer el hecho de la existencia de un Dios. No sé cuál Dios, en principio, pero ha de haber un Dios. El Dios que se revela con esta de forma milimétrica pone en la tierra de manifiesto la persona de su Hijo Jesucristo, quien nos vemos abocados a reconocer que es Dios mismo, la auténtica deidad de Cristo. ¿Y esto qué otra implicación tiene? Es una catarata de implicaciones. La evidencia de la veracidad y confiabilidad de la Biblia. O sea, si lo que dice por milenios atrás, de forma milimétrica, tiene un cumplimiento específico, concreto y determinado en la historia, ¿qué nos dice del libro? Pues me parece que este libro va a ser verdad y que por lo tanto es confiable. Y en última instancia confiere trascendencia al mensaje que en ese libro se vierte, el mensaje acerca de la persona de Cristo. Pues este Simeón, con todo este bagaje detrás, dice que le tomó en sus brazos a Jesús en esta ceremonia de consagración y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria al pueblo de Dios. Toma al pequeño en sus manos y reconoce que aquel que tiene en sus manos, aquel pequeño ser humano recién nacido, es la luz que Dios ha enviado a los hombres. Jesús es la luz de Dios llegando al mundo y que alcanzaría al pueblo de Israel y por extensión al resto del mundo. Y dice el texto bíblico a continuación que José y su madre, la madre de Jesús, estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón. Y en este caso tuvo un mensaje particular para María. Dice que dijo a María su madre: he aquí este pequeño que tiene, o que tengo ahora mismo en mis brazos, será puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. ¿Qué será esto? Ahora vamos a ver en 2 palabras. Y también será puesto para señal que será contradicha. Y ahora un paréntesis, en una llamada especial a María. Y una espada, le dice Simeón a María, una espada traspasará tu misma alma. Un lenguaje un poco extraño, alegórico, ¿no? Todo esto para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Resaltar un par de frases. Este niño será motivo de caída y encumbramiento. Cuando muchos años antes hubieron israelitas que no marcaron con sangre el dintel de las puertas porque no creyeron el mensaje de liberación que estaba
condicionado justamente a este acto de marcar con sangre, no lo hicieron, ¿qué significó para ellos? Significó caída, significó la muerte de su primogénito. Muchas veces creemos que todos los israelitas pintarían los dinteles de sus puertas con sangre. Me atrevo a pensar que algunos dirían, ya estamos con las tonterías de Moisés. Y obviaron atender a ese mensaje. Y fue para su caída, porque perdieron la vida de sus primogénitos, de su primogénito. En este sentido, el mensaje del Evangelio es una piedra de tropiezo y de condenación para aquellos que la rechazan. El mensaje de salvación de Cristo, que trae vida, para aquel que no lo acepta, trae condenación, trae caída y trae muerte. Y pone al ser humano ante una horrenda expectación de juicio sin Dios y sin salvación en el mundo. Sin embargo, dice que el texto que también será ¿para qué? Para levantamiento de muchos, para encubrimiento de muchos. Una roca sobre la cual sustentarse de forma estrecha, cercana y segura. Una experiencia de certeza y esperanza en una vida después de la muerte. Dice el texto también que será signo de contradicción, en el sentido de que sobre este pequeño que estaba siendo presentado se iban a derramar cataratas de odio, de rechazo, que culminarían con la crucifixión propia de ese pequeño en la cruz. Fijaos cómo, creo, si no me equivoco, que 700 años antes de que todo esto ocurriera, el profeta Isaías hace el relato de la crucifixión y del sufrimiento previo que ya constataba Simeón. Decía de aquel que habría de venir proféticamente, aunque parezca que está radiando las noticias en primera persona. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y acaba diciendo el texto, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero, fijaos otra vez la imagen del cordero, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. La Virgen María iba a ser espectadora en primera instancia, en primera línea de todo esto. Y es por eso que se le recuerda proféticamente, a ti te traspasará el alma como una espada, dice otra versión, en una referencia a la aflicción personal que habría de sufrir María al soportar la contemplación de la agonía de su propio Hijo Jesucristo. Ahora, aquel niño que José y María presentaban a Dios en el templo para recordar cómo en el pasado, para ser liberados de la mano mortífera del ángel exterminador en Egipto, fue necesario que muriera como cordero, como un cordero limpio y sin mancha. Ahora, es curioso cómo Simeón conecta estas dos realidades. Era reconocido por Simeón, este pequeño, como el Cordero de Dios que era enviado desde el cielo en la persona de Jesús para quitar el pecado del mundo a través, ya no de la sangre de un cordero allá en los albores de la historia del pueblo de Israel. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hace muriendo en la cruz por los pecados del ser humano, por tus pecados y por mis pecados, para lograr que la liberación, la redención, la libertad.
Hoy estamos aquí para presentar juntos al Señor alegre ante el Señor, para que el Señor derrame gracia, misericordia a la vida de ella, de sus padres, del resto de su familia, que pueda llegar a vivir una vida plena, de una relación íntima, real, profunda con el Señor. Ese es nuestro mayor anhelo hacia ella. No que vaya a ser arquitecta, abogada, si viene, viene bien. Pero la realidad es que queremos que ella sea una auténtica hija de Dios, que pueda disfrutar de una relación real con Él y que a partir de ahí viva en dependencia de lo que Él quiere. Hoy estamos aquí para eso, pero también el resto de los que estamos aquí no estamos como espectadores ajenos a todo, sino que estamos también con la posibilidad de presentarnos, no a ella, sino cada uno de nosotros, delante de Dios. Aquellos que ya le conocen, para renovar un espíritu de adoración y de gratitud a aquel que se entregó como cordero para a través de su muerte limpiar nuestros pecados y salvarnos. Y para aquellos que aún no le conocen de forma personal, que no han tenido la experiencia real de esta transformación personal, para que puedan presentarse delante del Señor, abrir los ojos a la realidad de un Jesús real, histórico, que cumple en su persona y en su vida la profecía, que aparece en la vida del ser humano para dar cumplimiento al plan profético de Dios para salvar al ser humano. ¿Para salvarle de qué? De la condenación, de la muerte, por causa del pecado. Y puedes hacerlo tuyo este beneficio pidiéndole a Dios perdón por tus pecados de una manera real, y con un espíritu de arrepentimiento rogarle que entre en tu corazón, que transforme tu vida, que te ayude a vivir conforme a su voluntad en una nueva vida llena de esperanza, llena de paz y de reposo. Queremos quedar a tu disposición si alguno de vosotros quiere seguir compartiendo algo de estos contenidos, y de cualquier forma después al salir, allí en una mesita que hay en la entrada, disponemos de algunos ejemplares del Evangelio de Lucas que nos gustaría regalarte para que sigas profundizando en las palabras de redención que Dios ha dispuesto para que conozcamos. Gracias por vuestra atención en este tiempo de reflexión.